Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Conversatorios Qué Vaina, y esta vez con un tema bastante candente, el del Seagate en medio del coronavirus. Buenas tardes, Patricia, y una vez más bienvenidos a nuestros conversatorios. Le damos la bienvenida de nuevo Patricia Betancourt de la Asociación Beneuropa, una asociación demócrata sin fines de lucro con sede en Bruselas. Patricia, coméntanos, por favor, cómo fueron esos inicios, cuáles son los objetivos de Beneuropa en este momento. Bueno, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación a estos conversatorios, una iniciativa muy interesante. Mira, nosotros comenzamos hace 17 años, más o menos, y nuestra labor casi siempre ha sido la relación, el contacto, el lobby, el cabildeo con las instituciones europeas. Inicialmente creamos un grupo aquí en Bélgica de venezolanos que no estábamos de acuerdo, esto ya hace 20 años, con Chávez, con el chavismo, con el socialismo del siglo XXI, todo eso. Iniciamos un grupo y ese grupo fue evolucionando. A medida que fue pasando el tiempo nos dimos cuenta de que nosotros estábamos en un lugar privilegiado y que además, porque, bueno, yo soy periodista, durante muchos años trabajé como periodista, pero además durante 9 años tuve una revista, que era la única revista en español aquí, que tenía una sección dedicada exclusivamente al mundo europeo. Entonces dijimos, caramba, tenemos todo esto, tenemos los contactos, ¿por qué no? Y nadie lo está haciendo, porque en aquella época nadie creía en la importancia que tenía hacer lobby aquí en la Unión Europea. Es increíble. Uno lo dice ahora y la gente no lo cree, pero la verdad es que los políticos venezolanos de oposición en aquella época y mucha gente no veía la importancia del lobby en las instituciones europeas. Y entonces nació Beneuropa con una primera intención que fue hacer lobby rescatando esos lazos afectivos, culturales, históricos que unen a Europa con Venezuela por la gran emigración de los años 60, 50, 60, 70, ¿no? Y por ahí nos agarramos, hicimos una carta que la firmaron 100 venezolanos de origen europeo y se la entregamos en aquel entonces a Zapatero, a Rodríguez Zapatero. Nunca nos contestó. Pero bueno, esa fue como la primera acción, ¿no? Como diciendo, miren, ustedes tienen que mirar a Venezuela de una manera distinta, porque Venezuela es un rincón de Europa en América Latina. Y así comenzó nuestro trabajo y empezamos a tener esos contactos. Actualmente somos una asociación lobista acreditada en las instituciones europeas como lobista y nosotros hemos dado a llamar esto que hacemos lobby ciudadano. Hacemos lobby y queremos ser la voz de los ciudadanos, aunque siempre que los políticos de todos los colores venezolanos han venido aquí, nos han pedido ayuda para contactar, para hacer reuniones, lo hemos hecho con todos. Actualmente no sé si lo haríamos, pero durante estos años lo hemos hecho. Bien, y uno de los temas que más ha seguido es el caso del Seagate. Es un caso que se ha convertido en una especie de callejón sin salida para el gobierno de coalición de Pedro Sánchez aquí en España. Y este tema, pues, ha traído una serie de revelaciones, ¿no? A pesar del congelamiento que tiene en este momento por el tema del coronavirus, han habido, pues, escándalos y nuevas revelaciones, como es el caso de el hecho de que aparentemente o supuestamente Pablo Iglesias habría concedido una supuesta identidad falsa a Delcy Rodríguez para que pudiera ingresar en el aeropuerto de Madrid-Barajas. En este sentido, ¿cómo ha sido la actuación de las autoridades europeas a sabiendas de que se violó el espacio Schengen? Y por otra parte, la actuación de Josep Borrell, en este caso como alto comisionado
de la Unión Europea en política exterior y de seguridad? Mi visión de este asunto es que lo que han hecho, y creo que hemos tenido un poco de mala suerte en el sentido de que esa situación, que es una situación que hemos podido utilizar a nuestro favor para demostrar muchas cosas, entre ellas lo que pasa, las vinculaciones del actual gobierno español, ya no solamente de un partido como Podemos, sino del actual gobierno español con el régimen venezolano, ¿no? Sin embargo, tenemos a Borrell, que no solamente fue portavoz y presidente del Parlamento durante el gobierno de Zapatero, sino que ahora también es directamente portavoz del gobierno de Pedro Sánchez, que digamos, el ala del PSOE más stalinista, vamos a decirlo así. Entonces, tuvimos esta mala suerte. ¿Por qué? Porque ¿qué está haciendo Borrell en este momento con ese tema? Se está aferrando a que finalmente las sanciones, y eso nos ha ayudado también a aprender mucho, porque las sanciones las pone en la Comisión Europea, las pone el Consejo de la Unión Europea. Es el que pone las sanciones, ¿no? Las sugiere prácticamente, porque al final los estados son los que deciden la forma en la que esas sanciones se cumplen en su territorio. Y de eso es lo que se está agarrando Borrell. Aunque todos sabemos que es inadmisible. O sea, es inadmisible que la Unión Europea acepte lo que ha pasado con esa entrada de una persona sancionada a la que su sanción es no entrar en la Unión Europea. Es uno de los puntos de las sanciones, es ese, no pisar, ni siquiera transitar por territorio europeo y que la hayan dejado entrar. Pero lo que está haciendo la Unión Europea en la voz de quien se encarga de las relaciones exteriores, que es Josep Borrell, es aferrarse a eso, a que, bueno, cada país es libre y está en sus manos decidir cómo aplica las sanciones. Con respecto a las relaciones de Podemos con el régimen, ya es sabido públicamente que tiene, no porque lo digamos nosotros, porque lo han dicho ellos mismos en diferentes momentos. Lo que no entiendo es que le haya dado una identidad falsa. Detrás de esto hay una serie de cosas que, bueno, esto termina siempre, como siempre, una intriga, como todo lo de Venezuela, porque al final ella utilizó su verdadera identidad. No entiendo, probablemente no era la primera vez que venía. Eso es lo que me da a entender a mí toda esta situación, que esta vez, por alguna razón, nos enteramos de que vino, pero no creo que haya sido la única ni la primera vez. Ahora, la actuación de Borrell, ¿cómo la calificas, Patricia? Porque hemos visto una situación un poco, digamos, contradictoria en cuanto al alto comisionado de la Unión Europea para la política exterior, como que ha tenido una actuación bastante, digamos, condescendiente con el régimen de Maduro en este caso. En este caso y en muchos otros. Cada vez que se trata el tema, la posición de Borrell, y hay que recordar una cosa, Borrell es el alto representante de la Unión Europea para las relaciones exteriores. O sea, él es el ministro de Relaciones Exteriores. Y su labor dentro de las instituciones, una de sus labores importantes es la de conseguir el consenso entre los países miembros alrededor de un tema. Si nosotros vemos cómo, aunque estuviera Mogherini, a la que también criticábamos mucho, ahora en este momento, si quieres que te diga, la estamos añorando, porque como venía el camino las cosas, con las sanciones, con una posición un poco más coherente de los Estados miembros frente a Venezuela, los derechos humanos y todo eso, desde que Borrell toma el Ministerio de Relaciones Exteriores en Europa, ¿qué es lo que pasa?
¿qué vemos? Lo que tú dices. La actitud cambia, todas las políticas están siendo dirigidas a que haya un diálogo, a que haya un gobierno o un gobierno de transición inclusivo, o sea, donde también estén los chavistas. ¿Y por qué vemos esto? Porque la labor de él dentro del Consejo es conseguir consenso frente a determinadas ideas. Y además tiene una cosa muy importante y lamentable en nuestro caso, y es que es muy bueno en su trabajo. Conoce muy bien las instituciones europeas y está consiguiendo que todo el mundo esté de acuerdo con esa idea de la conciliación con un régimen que la propia Europa ha condenado por violador de derechos e incluso por otras cosas como narcotráfico, lavado de dinero. Y sin embargo, aparte de que tristemente no somos el tema más importante para la Unión Europea. Hay muchos problemas en el mundo que nos hacen competencia, porque así es. Así que él juega mucho con eso por una parte y intentar desviar un poco también hacia los problemas con el Medio Oriente y con la otra parte de como es español, los demás Estados miembros dejan que los españoles, ellos saben, algo así como, ellos hablan el mismo idioma, ellos conocen, así que lo que él dice está bien. Y son muy pocos los que se ponen en la pelea realmente por lo que estamos nosotros, por nuestra lucha, que es la democracia, la libertad, los derechos humanos. Dicen, los españoles saben qué se hace con Latinoamérica, es como una cosa que se la han cedido a ellos. ¿Qué Estados miembros han apoyado esta causa? La nuestra depende del momento, ¿no? Depende del momento histórico. Digamos que en este momento algunos países del este están muy... Lo que pasa es que no se involucran tanto porque tampoco nosotros los buscamos. Nosotros también, y es una crítica, una autocrítica que hago también a nosotros mismos como lobistas, nos centramos mucho en España. Y hay, ya no como países miembros, pero eurodiputados, funcionarios de las instituciones europeas que son de otros países y a los que nosotros no acudimos. Una de las razones más que nada es por el idioma, porque no tenemos la facilidad cuando hablamos español, ¿no? Entonces nos gusta más hablar en nuestro idioma, es un problema de los hispanos. Y dejamos de lado, por ejemplo, Alemania, dejamos de lado República Checa, dejamos de lado muchos países o estados que siempre nos han apoyado. Polonia, por ejemplo, de un tiempo a esta parte, ¿no? Ha sido también muy solidario, sus eurodiputados. Pero ya te digo que, aparte de que se necesita un lenguaje, un conocimiento muy profundo del idioma, porque lo que pasa en Venezuela es muy complejo, porque lo hacen complejo. Explicarle a una persona que no habla español lo que nos pasa es complicado. Perdemos esa gran oportunidad. Correcto. Ahora, fíjate, Patricia, el DLC le explotan la cara al gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias en España, con toda la actuación, polémica actuación del ministro Ábalos, que nunca ha sido aclarada por completo, ni siquiera cuando se ha llevado al Congreso de los Diputados en España lo que ha habido detrás del DLC. Y ahora, cuando parecía que el DLC empezaba un poco a desinflarse en la tensión política, en España surge el problema de la pandemia, el coronavirus y todo el asunto del estado de alarma. ¿Tú crees que este problema, el DLC y principalmente la gestión que está realizando el gobierno de coalición de Pedro Sánchez sobre la cuestión del coronavirus, que aquí en España supera los 25.000 muertos, le puede terminar pasando factura a este gobierno? Yo pienso que el del Seagate es una cosa, y en eso a ustedes dos les agradezco muchísimo el trabajo que han hecho con sus asociaciones, porque
realmente pienso que es un caso que no deberíamos dejar morir. Y no lo debemos dejar morir ni en España ni en Europa, porque además es la carta a la que ellos están jugando. Si nos damos cuenta, no solamente a Ábalos nadie lo ha enfrentado de verdad dentro del propio gobierno de España, sino que además le han dado, en un momento cuando apareció lo de la crisis, le dieron un papel protagonista, ¿no? Dentro de todo lo que fue, y eso tiene un objetivo, ¿no? O sea, es como, miren, aquí está y aquí se queda, y no solamente eso, sino que es nuestro portavoz y le estamos dando un papel protagónico porque queremos que esté aquí. Pienso que el coronavirus y las actuaciones del gobierno español frente a esta pandemia y esta situación tan grave, porque no tiene parangón, espero que le cobre factura. Lo espero realmente, porque están actuando, yo pienso que se están aprovechando también de la situación en muchos aspectos, y eso los está llevando a actuar de manera incluso incomprensible. Algún día sabremos qué hay detrás de todas estas actuaciones del gobierno de Pedro Sánchez, pero lo que yo esperaría es que los ciudadanos españoles tengan la lucidez para entender que lo que ha pasado con el gobierno, específicamente con lo de la pandemia, es imperdonable. Y por supuesto que tengan en cuenta otras cosas que se han hecho que son inadmisibles para un Estado de derecho y un Estado democrático, como por ejemplo lo del Seagate, y que hay que investigarlo. Y a quien lo investigue hay que apoyarlo, porque hay que encontrar la verdad. No pueden, como dicen allá, irse de rositas. Esperemos que sea así, ¿no? Bueno, algo de eso debe de estarse evidenciando cuando ya se ven síntomas de malestar social, ya hay protestas en algunos lugares de Madrid contra la gestión del gobierno. Y precisamente, bueno, queríamos también un poco compatibilizar el asunto o buscar de alguna forma algún tipo de relación. En Bélgica, que es un país de 10 millones de habitantes, los casos de coronavirus ahora se acercan casi a los 9.000 muertos. En proporción, digamos, demográfica, un poco por persona, viene siendo un índice bastante elevado. ¿Cómo ves que se ha gestionado desde Bélgica la crisis del coronavirus, sobre todo en este momento que es importante, porque al parecer parece que estamos pasando a una fase de desescalada en varios países europeos? Sí, bueno, nosotros ya pasamos los 50.000 infectados, llegamos a los casi 56.000 y como dices tú, a los casi 9.000 muertos. Es una cifra impresionante proporcionalmente hablando, ¿no? Quiere decir que Bélgica tiene la relación más alta de infectados que no se curan, que se mueren. Eso es preocupante porque también aquí, y fíjate que ayer estábamos hablando aquí, comentando, que Bélgica casi que está siguiendo los mismos pasos que España. Aquí han habido muchos problemas también con las medidas que se han tomado. Y al principio también fueron fueron demasiado laxos. Incluso hubo casos como burlarse, por ejemplo, la ministra de Sanidad, haberse burlado del uso de las máscaras, cuando en este momento son obligatorias aquí en Bélgica para subir al transporte. Ella se burló. La ministra de Sanidad, que es médico, tiene 4 denuncias en su contra de las asociaciones de médicos en Bélgica, las diferentes asociaciones, por sus actuaciones y por su comportamiento con respecto a la pandemia. Pero es un caso generalizado. Lo que está pasando en Europa con respecto a esta pandemia es extrañísimo, porque hay casi que en muchos países el mismo libreto. Al principio no le dieron importancia, eso llevó a que hubiera más muertes de las que se querían, más infectados de los que se querían. Después se llevó a un extremo que
tuvo que hacerse, pero porque no se tomaron a tiempo las medidas. Lo mismo pasó aquí en Bélgica. Aquí también estamos en una desescalada. Esa desescalada comenzó el lunes con la apertura de las tiendas. Zara se llenó de gente. O sea, es increíble, porque además la gente, yo no comprendo ciertos comportamientos. Hay muchos problemas aquí con la gente por la calle, sobre todo en el centro de la ciudad. Aunque han sido muy estrictos, han dejado mucho a la conciencia del ciudadano. Entonces, por ejemplo, a tu casa solo pueden venir 4 personas que solamente pueden salir para tu casa. No pueden ir a otra casa nunca más hasta que cambie la ley. Y claro, si esas 4 personas vienen, tú solamente puedes ir con tus 4 familiares o con quien sea a la casa de esa gente. O sea, se limita, pero eso lo dejan a riesgo de los ciudadanos porque no hay manera de controlar. No hay manera de controlar que la gente use máscaras en los trenes. Y lo que dicen los expertos es que la desescalada ha sido muy prematura y le temen a una segunda ola, que Sí, es lo que tememos todos. una situación quizás más o menos similar a la que se ve aquí Sí. en España, ¿no? También. Pues bueno, Patricia Betancourt, presidenta de Beneuropa, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en nuestros conversatorios Que Vaina y por supuesto esperamos en cualquier otro momento seguir adelante con este caso del Seagate que como tú dices no se puede dejar atrás y que tenemos que seguir allí siempre investigando y siempre estar pendiente de qué es lo que se hace. Muchas gracias Patricia por tu participación. Gracias a ustedes, sigan con este trabajo que es importantísimo y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Buenas tardes.